Malaquías capítulo número 3, versículo número 13. Hace más de un mes estudiábamos este libro con los hermanos que están cursando la ruta de líder. Les habíamos dejado la tarea de poder leerlo, de poder estudiarlo. Y desde ese entonces, pues el Señor venía tocando en mi corazón poder compartir esta reflexión con ustedes, hermanos. Malaquías capítulo número 3, versículo 13. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, amados hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, en esta mañana. Hermanos, el libro del profeta Malaquías es el libro con el cual finaliza el Antiguo Testamento. Se cree que inmediatamente después de Malaquías hubo un silencio de aproximadamente 400 años, y que luego el Señor levantó a Juan el Bautista para que Juan comenzara a anunciar el mensaje de salvación. Pero yo le animo a que usted pueda llegar a su casa en esta tarde y pueda leer el libro de Malaquías. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, y quiero hacer un paréntesis para darle un anuncio. Y es que no sé si usted lo ha notado, pero este año como iglesia hemos propuesto leer la Biblia todos juntos. Y es que todos los días en nuestras redes sociales nosotros colocamos una imagen en donde nos motiva a leer cierta parte de la escritura. El día de ayer llegamos ya al capítulo número 11 de Génesis, y es así que vamos a llevar una lectura, amados hermanos, durante todo este año, para que cuando termine el año todos juntos, todos juntos hayamos leído la Biblia completa durante todo el año. No le va a tomar mucho, le va a tomar quizá una hora de su tiempo para que usted pueda leer y comprender al menos 3 capítulos de la escritura al día. Entonces le dejo ese desafío, le dejo ese reto para que usted se pueda unir, ¿verdad?, al plan de lectura, y así todos juntos podamos estar, hermanos, hablando el mismo idioma, entendiendo lo mismo, y así podamos entender y comprender lo que el Señor quiere decirnos. ¿Cuántos se suman, hermanos? Amén. Si no tiene Biblia, pues descárguela, y si no puede descargarla, pues ahí está la librería para que usted pueda adquirir una. Y usted dice: hermano, no tengo dinero, pues ahí le damos crédito, no se preocupe. Y si no, pues algo vamos a hacer para que usted pueda tener su Biblia, no se preocupe. El hecho, hermanos, del libro del profeta Malaquías es que es un debate que se está dando entre el pueblo de Dios y Dios. Es una
una tiradera, por decirlo así, de palabras que el pueblo está diciéndole a Dios y que Dios le está respondiendo a través de Malaquías. Es lo que nosotros observamos en este libro. Es que comienzan ellos a hablar, a decir aspectos. O sea, lo que se levanta en medio del pueblo en este momento es una murmuración que se está dando contra Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque después del exilio, usted recordará que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando el pueblo, después de 70 años, comenzó a regresar, usted recordará de que ellos no tenían templo, porque el templo había sido destruido. Es ahí cuando Zorobabel comienza a preparar el nuevo templo. Nehemías es muy preocupado por preparar las murallas de la ciudad, del templo. Y ellos, pues, amados hermanos, habían caído en una frialdad. Todo aquel, oiga bien, que por A o B motivo se aparta del Señor, siempre comienza a enfriarse. O sea, eso es, hermanos, como cuando usted enciende, ¿verdad? Carbones para hacer un asado, pero si usted aparta una pequeña brasa o la más grande, usted la quita de esa hoguera donde está el fuego, esa brasa comienza a apagarse, y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Vea lo que dice el versículo 13. El Señor le dice, ustedes, dice, para explicarles mejor voy a utilizar la NBI, pero dice, ustedes, dice el Señor, han hablado insolencias contra mí. O sea, el pueblo había comenzado a poder decir cosas en contra de Dios. Y vea, lo primero que decían dice, ¿de qué sirve servirle al Señor? O sea, ellos comienzan a decir, ¿qué hemos dicho en contra de ti, Señor? O sea, eso ya era una insolencia, ¿verdad? Porque si usted dice, el Señor dice, están hablando insolencias en contra de mí, y luego le dicen ellos, pero ¿qué insolencias estamos hablando? Eso es como ya una forma de rebelarse, una forma de ponerse en contra del Señor. Y vea el versículo número 2 del capítulo 1 de Malaquías. El Señor le dice, bueno, ustedes dicen que yo no los amo, ustedes dicen que yo no los he amado, pero el Señor le dice, claro que yo los he amado. O sea, si usted ve Malaquías 1:2, dice, claro, dice el Señor, yo los he amado. Yo les pregunto a ustedes, ¿nos ama o no nos ama el Señor, hermanos? O sea, claro, el Señor dice, yo los he amado, le dice el Señor. ¿Cómo es que ustedes están diciendo que yo no los amo? Dice el Señor. ¿Por qué dicen ustedes eso? El Señor dice, ¿saben qué? Se recuerdan que a Jacob amé, le dice, pero a Esaú aborrecí, le dice el Señor. Entonces recordará usted que Jacob luego es cambiado el nombre, ahora él se llama Israel, pero el Señor está mostrando que él, su amor, su bondad, su misericordia, siempre ha estado siempre con el Señor. Luego ellos le dicen, bueno, le dice, había una cuestión, hermanos, que como ellos estaban tan fríos, o sea, pero tan fríos, no como ustedes ahorita que tienen frío, ¿verdad? No, ellos estaban tan fríos, amados hermanos, que ellos, hermanos, cuando presentaban sus ofrendas al Señor, o sea, oiga esto, para el judío, algo muy, pero muy sagrado era la ofrenda que le daban al Señor. O sea, para un judío lo más sagrado que podía haber era una ofrenda para el Señor. Por eso el Señor estableció, ¿verdad?, que según la capacidad económica de cada quien pudiesen dar esas ofrendas. Entonces, para el judío la ofrenda era algo muy, pero muy delicado. Por eso el Señor Jesús dijo allá en Mateo que si estando en el altar y ahí te acuerdas, dice el Señor, cuando vas a dar tu ofrenda, si ahí te acuerdas, dice el Señor, que tienes algo en contra de tu hermano, entonces no hagas eso sagrado, sino que regrésate y ponte en paz con tu hermano. Oiga esto, ponte en paz con tu hermano. Pero lo que estaba pasando con ellos, siempre en Malaquías 1:8, es que ellos, le dice el Señor, ustedes al altar, le dice, traen animales enfermos, traen animales sarnosos, traen animales fracturados. O sea, hermanos, si la figura de Cristo, oiga bien esto, la figura de Cristo es que Él es el Cordero bendito. Oiga esto, Cristo es el Cordero bendito.
Entonces, siendo él el Cordero bendito, él estaba dando a entender que las ofrendas que antes se daban eran ofrendas que los corderos, por ejemplo, eran corderos que no estaban enfermos, eran corderos que estaban sanos, que no tenían ninguna enfermedad. Entonces eran corderos puros para poder dar la ofrenda. Quizá un buey, quizá un palomino, pero todo tenía que ser puro. Pero estos hermanos, estos en el tiempo de Malaquías ofrendaban al Señor, amados hermanos, el animal enfermo, el animal que no servía, aquel que se les había fracturado, aquel que estaba quizá delicado. Ese le daban al Señor, y el Señor le dice: prueben, llévenle esas ofrendas a sus reyes, llévenle esas ofrendas a sus gobernantes, a ver si se las aceptan, les dice el Señor. Entonces ellos, hermanos, estaban en esa insolencia que luego allá en el capítulo 2, versículo 16, el Señor también le dice: ustedes se están comportando tan mal, le dice, que el hombre está repudiando a su esposa. Oiga esto. Y el Señor dice: yo, le dice el Señor, yo soy el que aborrezco el divorcio, yo soy el que aborrezco estas cosas. Entonces Israel, amados hermanos, el pueblo del Señor, había caído en una cuestión que decía las cosas y comenzaba a decir: y de qué sirve, y de qué sirve, y de qué sirve. Si usted ve en lo que hemos leído, dice el Señor en el capítulo 3:14, dice: ustedes han dicho, oiga esto, ustedes han dicho, dice el Señor, dice esto: no vale la pena servir al Señor. O sea, ellos, hermanos, el pueblo de Dios, había comenzado a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Quizá comenzaron ellos a retroceder, a retroceder, a retroceder, a retroceder. Pero yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿vale la pena o no vale la pena servirle al Señor? Se lo voy a preguntar otra vez, porque su amén no me convence. ¿Vale la pena o no vale la pena servirle al Señor, hermano? Claro que vale la pena, hermanos. Claro que vale la pena. Pero lo que se está dando acá, amados hermanos, es que el Señor, oiga esto, el Señor todo lo escucha. Oiga esto, el Señor todo lo escucha. Todo lo que usted habla, para bien o para mal, el Señor se lo escucha. A veces, amados hermanos, tenemos contiendas a veces con la familia. Pensé que solo yo tenía. Tenemos contiendas en la familia. A veces, amados hermanos, nos enojamos. Se nos sube el enojotímetro, vamos a llamarlo así, ¿verdad? El medidor de enojo se nos va hasta arriba, ¿verdad? Nos ponemos rojitos, nos brilla la frente, se nos ponen rojas las orejas, porque a veces no pensamos lo que decimos. A veces comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando menos sentimos, ya la puerta se cerró fuerte, hermanos. Pero después viene la conciencia de uno, y llega uno donde la persona le dice: mira, discúlpame, perdóname, no lo quise hacer, no lo quise decir, pero lo dijo. A veces es el esposo con la esposa. A veces es una etapa de rebeldía de los hijos con los padres. A veces es etapa donde quizá un desacuerdo o algo. A veces puede ser, amados hermanos, aún dentro de la iglesia, aspectos que nosotros ponemos sobre una mesa de diálogo, y nos lleva, amados hermanos, a poder hablar, a poder decir. Pero el hecho es, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos, expresamos palabras ociosas, se nos olvida lo que dice Mateo 12:36. Y Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa, oiga bien, de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado, vamos a tener que dar cuenta. Por eso nosotros, para empezar, tenemos que respetar a Dios con nuestras palabras. Tenemos que respetar a nuestras autoridades con nuestras palabras. Y cuando digo autoridades, respete usted a su jefe, respete usted a sus gobernantes. Hijos, respeten a sus padres. Bueno, todos son huérfanos acá, pues. Hijos, respeten a sus padres. Porque a veces uno de hijo, amado hermano, cree, ¿verdad?, que como ya está grande, que como ya está crecido, uno ya puede hacer como que uno quiere, como uno dice. Pero estos eran los hijos de Dios que se estaban rebelando contra Dios. Y yo le pregunto: ¿qué haríamos nosotros sin Dios, hermanos? No somos nada. No somos nada. Oiga, sin Dios no somos nada.
No somos nada, éramos un puñado de polvo que Dios tomó y nos dio forma. Ahora cuando nosotros le conocimos, porque Él nos buscó a nosotros, ¿verdad, amados hermanos? Él nos busca a nosotros, entonces ahora somos hijos de Dios. Pero vea esto, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta un día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Ellos comenzaron a decir, no sirve servir a Dios, no sirve. ¿De qué sirve? Vea, el versículo número 14 dice, ¿de qué vale que nos tengamos que vestir? Dice, de luto. ¿De qué vale que nos podamos poner en silicio? O sea, ellos estaban diciendo, ¿de qué vale que ayunemos? ¿De qué vale que le busquemos? O sea, ellos estaban, amados hermanos, viendo esa cuestión, porque el versículo 15 dice, si nos toca llamar dichosos a los soberbios. O sea, ellos veían, amados hermanos, como aquel que no era hijo de Dios estaba siendo prosperado. O sea, yo le pregunto a usted, nosotros vemos personas que son malas, hermanos. Mira el que tiene a la par, vaya, y dígale, tú no eres malo, dígale. Dígalo, tú no eres malo, dígale. Dígalo, tú no eres malo, dígale. Tú eres re malo, dígale. El hecho, para que se despierten, para que no se me estén durmiendo. El hecho, amados hermanos, es de que yo creo que más de alguno de nosotros conocemos personas que son malas intencionadas, personas que son malas en todo el sentido de la vida, personas, oiga bien esto, que son irresponsables, personas que son maltratadoras, personas que son malcriadas, personas que son de un lenguaje vulgar, personas, oiga bien, que quizás roban, personas que quizás violentan a otras personas, pero a estas personas les va bien en la vida. O sea, hay personas que se van, abandonan, pero les va bien en su vida. Y uno dice, ¿cómo es posible que a este fulano o a esta mengana le vaya bien si es un gran malo? Dice uno. ¿No les ha pasado eso, hermano? Yo he conocido personas que son malas y que son muy malas y que son demasiado malas, pero aún así ellos pueden ver una prosperidad en su vida. Usted puede decir, mire, el fulano o la mengana, todo lo que tiene, todo es robado. Mire cómo se viste, mire la ropa que se pone. Claro, porque la roba, porque si usted le va a ver la cantina, o si usted le va a ver el box, o si usted le va a ver lo que sea, tiene tantas cosas que quizás se las ha robado, o quizá lo que tiene no le ha costado, o quizá es un engañador, es un estafador. O sea, hay personas, amados hermanos, que están siendo prosperados. Por eso dice acá el versículo, por eso dice, llamamos dichosos a los soberbios, pues prosperan, dice, lo que hacen lo malo. Incluso dice, cuando desafían a Dios, ellos escapan ilesos, dice acá. Pero esta es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Esto es lo que el pueblo estaba diciendo, y Dios lo está dejando establecido acá para que nosotros entendamos algo. El hombre se equivoca al hablar con Dios, porque el Señor dice allá en Gálatas 6:7, se lo voy a decir, y se lo voy a decir de gratis, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no nos engañemos, de Dios nadie se burla. Oiga esto, nadie puede burlar a Dios, amada iglesia. Nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso, amada iglesia, lo que usted está sembrando, eso va a cosechar. Eso es lo que usted va a cosechar. Oiga esto, se lo voy a repetir. No nos engañemos, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Pero dicen ellos, no, nosotros vemos que los impíos prosperan. Pero vea lo que dice el Salmo 73. El Salmo 73 dice en el versículo número 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, acá lo está diciendo este es un salmo de Shelat. Shelat era el como coordinador de los músicos de David. Pero dice él, yo sentí, dice, envidia cuando vi los arrogantes, que ellos estaban siendo prosperados. Pero vea lo que dice el versículo número 2, perdón, dice, en cuanto a mí, dice él, en cuanto a mí, yo estuve a punto de caer.
porque me faltó poco para que yo resbalara. Y luego complementamos con el 3 donde dice, él estuvo a punto de caer porque sintió envidia de los arrogantes. Amados hermanos, el ser humano, el cristiano, aquel que es nacido de nuevo, no puede sentir envidia en su corazón. O sea, ¿por qué? Porque la envidia es del diablo, hermanos. Oiga esto, se lo voy a repetir. La envidia y el enojo es del diablo. Por eso el Señor dijo, entrad por la puerta angosta, dijo el Señor. O sea, aquel que nació de nuevo no puede sentir envidia en su corazón, porque el único que siente envidia es el diablo. ¿Se recuerda? Él quería usurpar el lugar del Señor, pero no pudo, porque el Señor es el único que merece gloria, honra y alabanza, amada iglesia. Entonces, vea, si regresamos nuevamente a Malaquías, lo que está diciendo entonces en el versículo 15, o sea, ellos estaban viendo prosperar a los impíos. Y ellos hablaban y hablaban y Dios los escuchaba. O sea, ellos eran los que hablaban insolencias y Dios los escuchaba. Por eso usted tenga cuidado antes de hablar cosas malas. Usted sabe cuando va a decir cosas malas. Uno bien sabe cuando va a decir algo que ofende. Uno bien sabe cuando uno va a hacer algo o uno va a decir algo que no le va a dar la gloria a Dios. Uno bien lo sabe, iglesia. ¿Por qué le digo esto? ¿No les ha pasado a ustedes o no les pasaba en su vida antigua que cuando se peleaban con las personas, verdad, comenzaban a decirse sí, pero que esto, que el otro, y comenzaban a decirse tantas cosas, pero cuando después llegaban a sus casas decían, y no le dije esto, decían, se me olvidase que con esto que le hubiera dicho, decía usted, lo mato a ese fulano. Pero amados hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a que de nuestra boca salgan palabras edificantes. Por eso usted propóngase este año 2026 que ninguna palabra corrupta salga de su boca, sino que es toda aquella que sea buena para la gran edificación de su iglesia. Es lo que estaban haciendo ellos, y ellos pensaban que Dios no los escuchaba, pero Dios sí los estaba escuchando. Ellos murmuraban contra Dios, ellos murmuraban contra Dios. Hermanos, hay personas que, voy a ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted hiciera un experimento social y usted pusiera lo que dice este versículo? De nada vale servir al Señor. ¿Qué pasaría si usted agarra su teléfono y lee el versículo 14 y publica en su Facebook, verdad? De nada vale servir al Señor. O usted ponga, servir a Dios no vale la pena. Le aseguro que vendrán muchos. Sí, tiene razón. Yo un día me acerqué a la iglesia y me pasó esto y esto. No, así a mí también me pasó. Un día el pastor hizo esto. Yo por eso ya no voy. Y de repente allá por otro país le sale otro y comienza a decir sí, porque esta vez pasó esto. Pero yo le pregunto a usted, y con eso inicié, ¿vale la pena o no vale la pena servirle al Señor? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor se merece lo mejor de nosotros. Entonces estos insolentes, el Señor los estaba escuchando. El Señor estaba escuchando toda clase de palabra ociosa que estaban diciendo. Por eso nuestras bocas, amados hermanos, usted se mira tan hermoso así como está ahorita. Así como está ahorita. Amén. Ya quiero que ya entendieron muchos. Por eso dice allá Santiago que seamos prontos para escuchar. Es que mira, hermanos, el Señor no se equivocó. Nos dio 2 oídos, pero solo una boca. Pero hay unos que hablan hasta por los codos, dicen, ¿verdad? Por ahí. El hecho, amados hermanos, que así como Dios escucha a los malos, Dios también escucha a los buenos. Vea lo que dice el versículo 16. Dice, los que temían al Señor, dice, oiga esto, el versículo, los que temían al Señor hablaron entre sí. O sea, no hablaron en contra de Dios, no estaban ni siquiera hablándole a Dios,
no estaban orando. O sea, es como que ustedes estén hablando entre ustedes. O sea, aquí dice pero aquel que teme al Señor, oiga bien esto, sabe lo que va a hablar, sabe cómo va a responder. Aquel que teme al Señor sabe cuál va a ser la palabra adecuada que le va a dar a su prójimo. Por eso dice la escritura, los que temían al Señor, dice, comenzaron a dialogar, comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué es lo que hablaban entre ellos? Bueno, acá el versículo no lo dice, pero yo me imagino, amados hermanos, de que quizá alguno llegó delante del otro y quizá le dijo: mira, hermano, fíjese que el culto que tuvieron el martes 30 de diciembre allá en la iglesia, a mí me dejaron sin gaseosa, fíjese, nadie me dio bebida, ahí andaban repartiendo bebidas a todos, a mí no me dieron, y yo por eso, hermanos, estoy molesto con la iglesia. Entonces los que hablaron entre sí, los que temen en el Señor, lo que le dijeron fue: sí, a mí también, fíjese, no me dieron. No, el que teme al Señor dice: hermano, no se preocupe, no me aflijan, hermanos, no se preocupe. Quizás no le dieron a usted porque el Señor sabe que le hace daño la Coca-Cola, pero ¿sabe qué? Yo mismo lo voy a invitar a una agüita, dígale usted. Y así, hermanos, hay tantos ejemplos, hermano, dentro de la iglesia, oiga bien esto, siempre se dan malos entendidos. Eso es así. Dentro de una iglesia siempre se dan malos entendidos. Pero bien extraño que en las empresas no se dan malos entendidos. Usted con su compañero de trabajo trabaja bien. No tiene ningún problema. Va, trabaja. Es más, hasta es puntual usted en el trabajo. Es puntual en el trabajo. En el trabajo usted dice: me da permiso de faltar, dice usted en el trabajo. Así dice usted, ¿verdad? En su trabajo. Pero en la iglesia: hoy no voy a ir, dice. Así somos a veces, hermano. Pero los que temen al Señor, cuando hablan con sabiduría. Los que temen al Señor, si viene un hermano todo alborotado, el deber del hermano que teme al Señor es tranquilizarlo. No es alborotarlo más, ¿verdad? Es como aquel hermano que viene, hermanos, con el gran montón de, como decimos en mi país, viene con el avispero, ¿verdad? Y que alguien, o sea, hay personas que solo quieren desahogarse, pero ay de usted, si usted es de los que le sigue la corriente y terminan en el mismo pleito a través de palabras. Porque si usted se está comportando así, usted es un insolente. Tiene que haber una diferencia entre un insolente. Por eso le voy a pedir a los hermanos que pongan nuevamente el tema. El tema es los insolentes y los que temen al Señor. Oiga, los insolentes y los que temen al Señor. Otra vez, los insolentes y los que temen al Señor. Por eso nosotros somos de los que tememos al Señor. Sabemos de que tenemos que cuidar el corazón de nuestro hermano. Por eso dice, ellos hablaron entre sí. Quizás ellos estaban diciendo: mira, hermano, estoy enfermo, el pastor no me ha visitado, estoy enfermo, ni siquiera han orado por mí. Bueno, hermano, no se preocupe, voy a orar yo por usted. No, pero mire, hermano, es que pasa esto y que lo otro. No, pero usted tiene que ser un portador de paz, porque los que temen al Señor somos portadores de paz. Entonces, pero ¿qué diferencia hay entonces? Porque aquí era un solo pueblo. O sea, los que temen al Señor es un remanente que el Señor se guarda. Es un remanente que el Señor tiene. Por eso se recordará usted cuando Elías estaba allá en la cueva, estaba todo deprimido Elías. Por eso yo espero, amado hermano, que usted no ande deprimido este día. Porque si usted anda deprimido, el Señor le va a decir: levántate, come, que largo camino te espera, le va a decir el Señor. Entonces el hecho es, hermanos, que Elías le dice: Señor, le dice, ya mataron a todos tus profetas, a todos tus hombres los han matado, Señor, solo quedo yo. Y adivina qué, ya me amenazaron para muerte. Pero el Señor le dijo: Elías, yo me he reservado un remanente. Son 7,000, le dijo, que no han doblado su rodilla ante Baal, sino que han doblado su rodilla ante el Dios Todopoderoso. Esos son los que temen al Señor. ¿Usted de cuál es ese, hermano?
¿Es de los que temen al Señor? ¿O por ratos anda usted todo insolente? A veces andamos insolentes, hermanos. Insoportables andamos a veces. Que nadie le puede hablar. Que ya no voy a la iglesia, que no voy a la célula, que no me gusta, donde me han mandado y que no es gay, que no es gay, y comienzan. No, amados hermanos, los que temen al Señor hablan cosas buenas. Por eso Santiago dice, no puede, oiga, no puede una fuente producir agua dulce y agua salada o agua amarga. No, no se puede, iglesia. Los que tememos al Señor producimos agua dulce. O sea, los que vivimos en el IN para que le vino el 30. No podemos. Pero vea, todo lo que usted habla bajo el temor del Señor, dice el Señor. Entonces el Señor los escuchó. Todo lo que usted y yo hablamos, el Señor lo oye. Aún allá en el bar que usted se va a sentar a tomarse un café, ¿verdad? Y a hacer lo que si habla para bien, el Señor lo oye. Y si habla para mal, usted está en el bar de los insolentes. El Señor lo oye, hermanos. El Señor todo lo oye. Y vea, lo más precioso es que una cosa es que usted me esté escuchando ahorita, y otra cosa es que usted me esté prestando atención. Pero el Señor escucha y pone atención a lo que su pueblo habla. Dice, Él dice, puso atención, y entonces dice, se comenzó a escribir en la presencia del Señor un libro de memorias. Hermanos, este libro podemos asimilarlo a lo que dice Apocalipsis. El libro de la vida va a servir solamente para testimonio de aquellos que no creyeron en el Señor. Por eso el Señor le dijo allá en Lucas, no recuerdo si era el capítulo 16 o 17, no lo recuerdo, pero ahí lo busca usted en su casa. Dice que le preguntaron al Señor, Señor, le dijeron, ¿son muchos los que se salvan? Llegaron delante del Señor, Señor, le dijeron, son muchos los que se salvan, Señor. Y el Señor, ¿sabe qué les dijo? Que no les interese eso, les dijo el Señor. Que no les interese eso, dijo el Señor. Mejor que les interese que su nombre esté escrito en el libro de la vida, le dijo el Señor a sus discípulos. Porque cuando nosotros lleguemos delante del Señor, amados hermanos, el Señor, o sea, yo me imagino que cuando usted está hablando con el hermano, usted le está dando palabras de ánimo. Usted dice, no, hermano, mire, yo quizá este año ya no voy a ir a la iglesia por esto, quizá me voy a retirar. Usted dice, no, hermano, mire, no es la mejor decisión. Recuerde que en el Señor tenemos dificultades, pero el Señor es nuestro ayudador, le dice usted. Él es nuestro ayudador, le dice usted. Hermano, mire, esta mi enfermedad no me deja avanzar, así es que quizá aquí, hermano, me voy a quedar. No, le dice usted, mire, hermano, no es lo mismo estar detrás de una pantalla que estar en la misma casa del Señor, le dice usted. El Señor es su sanador, le dice usted a su hermano. Y esas palabras que usted dice, el Señor dice a sus ángeles, están oyendo. Miren a mis hijos de limpia chenza, dice el Señor. Mire cómo se animan los unos a los otros. Escriban eso, por favor, dice el Señor. Hermanos, y si ahorita fuéramos a la presencia del Señor y le preguntáramos, Señor, ¿podemos ver lo que has escrito de nosotros? ¿Qué pasaría, hermano? Abre el libro el Señor de lo que ha escrito, de lo que usted habla. ¿Será un libro nuevo que no hay nada escrito bueno, hermano? O le va a decir el Señor, permítame un momento, voy a buscar en el cuadro de los insolentes. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría? Por eso, amados hermanos, nuestras palabras. Oiga, Santiago dice que este pequeñito miembro que tenemos en nuestra boca puede encender grandes fuegos. Por eso el Señor dice allá en Romanos que con nuestras palabras podemos confesar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, dice su palabra. Son importantes las palabras que decimos entonces. Así es que bórrese de la mente ese dicho, las palabras se las lleva el viento, dicen uno. Tenga cuidado, porque si el viento se las lleva, el Señor es el que hizo el viento.
¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Entonces usted de los que dice las palabras se las lleva el viento, hermano. Bueno, el Señor le dice al viento: viento, venga para acá, tráigame las palabras que están diciendo estos de acá. Por eso cuidemos nuestras palabras. Cuidemos nuestra forma de hablar. Que nosotros seamos de aquellos que construyen cuando hablamos. Que nosotros seamos aquellos que edifican cuando hablamos. Por eso el proverbio dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata, dice, la destruye. Por eso, hermanas, ustedes sean sabias. Sean sabias, hermanas. Sean sensatas. Que sus palabras sean palabras de edificación. Jovencitos que están acá, que me escuchan, que sus palabras sean palabras de edificación, que no destruyan el corazón de su madre o de su padre. Que sus palabras sean esas palabras que cuando el Señor escuche y vea que sus padres quizás por A o B motivo les están llamando la atención, usted le puede decir: sí, papá, tiene razón, yo me sujeto a lo que tú me digas, papá. Solo los papás dijeron amén. Anhelan eso de sus hijos. Entonces el hecho es esto, hermanos, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta el día del juicio. Vea el 17. El día que yo actúe, dijo el Señor. Porque el Señor va a actuar, hermanos. El Señor va a actuar, hermanos. O sea, la gente malvada, la gente insolente piensa que puede andar, ¿verdad? Como dicen allá afuera, ¿verdad? Hay un dicho que dice que andan como Juan por su casa, dicen, ¿verdad? ¿Han escuchado eso, verdad? Entonces, la gente que no cree en el Señor piensa que puede hacer lo que quiera. La gente que anda en el mundo piensa que puede hacer lo que se le dé o lo que se le venga en gana. Pero llegará el día que el Señor actuará, iglesia. Llegará ese día, y cuando llegue ese día, el Señor dice que los que hablaron cosas buenas, ellos serán mi propiedad, dice el Señor. O sea, ¿por qué? Porque el que nace de nuevo es una nueva persona. Por eso se lo voy a repetir, 2 Corintios 5:17. De modo, oiga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Por eso los hijos de Dios no tienen que ser insolentes. Amén, iglesia. Los hijos de Dios tienen que ser sensatos. Por eso el Señor dijo: ustedes son la sal y la luz de este mundo, dijo el Señor. ¿Cuántos son la sal, hermanos? O la luz, vaya. Tenemos que ser eso, porque volvemos nuevamente ya a Malaquías, dice el 17: el día, dijo el Señor, el día que yo actúe, ustedes serán mi propiedad. Por eso le pertenecemos al Señor, amada iglesia. O sea, oiga esto: cada quien actúa según su propiedad. O sea, cada quien actúa según su propiedad. Y los hijos de Dios, ¿cómo actúan entonces? Por eso el Señor dijo: sean santos. Se lo voy a repetir: sean santos, dijo el Señor, porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le pide a su iglesia? Esa santidad. Que aun cuando hablemos, amada iglesia, mostremos santidad en nuestras bocas, en nuestras lenguas. Que no podamos ser quizás solo una apariencia, ¿verdad? Como aquel hombre, se recuerda, aquel que le robaron los escudos de oro del templo de Salomón. ¿Se recuerda esa historia? Se me ha olvidado el nombre del rey ahorita. Pero dice que ese rey, como le robaron los escudos de oro, él mandó a hacer unos escudos de bronce. Y cuando él salía, dice, él salía con los escudos de bronce y toda la gente pensaba que eran escudos de oro, pero eran de bronce. Vivía una apariencia. O sea, aquí podemos hablar bonito. O sea, porque yo aquí los veo hermosos y todos dicen: Dios le bendiga, hermano. Se saludan, se sonríen, ¿verdad? Se saludan, ¿verdad, hermano? Pero salúdese bien. Salúdese bien con su hermano.
Su palabra dice allá en Tesalonicenses: saludaos con ósculo santo, dice, o sea, con un saludo santo. Por eso usted, hermano, no salude malicioso a la hermana. O sea, la palabra dice: salúdense, salúdense. O sea, cuando nosotros llegamos a entender y a comprender eso, o sea, cómo somos, porque el Señor dice, o sea, volvemos a Malaquías 3:17. El Señor dice: cuando yo actúe, ustedes van a ser mi propiedad. O sea, el pueblo de Dios trabaja en santidad, hasta en lo que habla, lo que piensa y lo que hace. Entonces, cuando el Señor mira esto, vean lo que dice el versículo 17, Malaquías 3:17. Ellos serán mi propiedad, dice el Señor Todopoderoso, y tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Amados hermanos, toda nuestra actitud comienza a veces por las palabras. Cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Por eso el pueblo quería llegar lo más alto donde estaba Dios, y el Señor les cambió la lengua a todos. Ahí nació el español, el italiano, el inglés, el francés. Y usted y yo, ¿verdad? Le voy a decir esto para que se le quite esa cara de susto. Y usted y yo inventamos un nuevo idioma, el italiano, exacto, ¿verdad? Pero el hecho, amada iglesia, es que el Señor va a tener compasión de nosotros. Y cuando lleguemos delante del Señor, por eso dice allá Apocalipsis, estará el libro de la vida abierto. Y también Apocalipsis menciona, dice, los libros. Dice, los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y también dice, estará el libro de la vida. O sea, eso nos garantiza, amados hermanos, que todas nuestras palabras quedan registradas en el archivo de Dios. Si son buenas, gloria a Dios por usted. Pero si son malas, le tengo una buena noticia. Usted sabe lo que habla, usted sabe lo que dice, aún hasta lo que piensa, el Señor lo sabe igual que nosotros. Pero si usted ha actuado mal durante todo el 2025 con sus palabras, comienza el 2026 poniéndolo en las manos del Señor. Amados hermanos, la sangre de Cristo perdona todo tipo de pecado, iglesia. Usted puede arrepentirse y decirle: Señor, perdóname. Por eso Juan dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo. Lleguemos delante del Señor y digámosle: Señor, perdóname todas esas palabras y palabrotas que he dicho, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor, dígale usted. Y dígaselo así, mire: porque tu sangre, Señor, tiene poder para limpiar, para salvar y para restaurar. Dígale al Señor. Su sangre nos ha limpiado, hermanos. Pero es momento que también nosotros refrenemos la lengua y que hablemos cosas buenas. Hermanos, yo siempre he dicho esto. Hay un dicho en el mundo que dice: es que la verdad a cualquiera le incomoda, dice uno. ¿O no han escuchado ese dicho ustedes? O el otro que dice: es que la verdad duele, dice. Pero si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, vamos a buscar palabras amables. O sea, yo le puedo decir a usted una verdad con las palabras amables, sin lastimarlo, sin dañarlo. Por eso nosotros tenemos que ser los que establecen. Versículo 18 dice: y ustedes, dice, oiga, ustedes, dice el Señor, volverán a distinguir quién es el justo. El justo es el que el Señor ha justificado, iglesia, el que el Señor lo lavó con su sangre. ¿Y quién es el malvado?, dice el Señor. Por eso esto, hermanos amados, me recuerda mucho la parábola del trigo y la cizaña. Porque hay muchos que parecen cizaña, pero son trigo. Y hay muchos que son trigo y parecen cizaña. Por eso es importante que nos definamos. Porque cuando nosotros tenemos, si somos trigo, oiga bien, el fruto que hay dentro de nosotros nos va a inclinar, nos va a llevar a postrarnos.
Y eso dice, habla de una humildad, humillación, nuestra inclinación. ¿Hacia quién? Hacia el Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero la cizaña, como está vacía, solo es aire, permanece erguida, ¿verdad? Sí, toda levantada. Pues el Señor dice, ese día ustedes van a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que le sirve a Dios, dice, y el que no le sirve. Si nos quitáramos el uniforme, los servidores, no hay ahora servidores. Si nos quitáramos el uniforme y todos estuviéramos sentados acá, ¿qué diferencia hay entonces en lo que servimos a Dios? No tiene que ser solo un uniforme, hermanos. No tiene que ser solo el color de una corbata, hermanos. Hermanas, no solamente tiene que ser el color de una camisa. Dios sabe cómo le podemos servir. La pregunta sería este día, ¿tú cómo le estás sirviendo al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? Porque llegará el día, hermanos. Imagínense que el Señor venga ahorita. Goces, hermanos, si no es mala noticia la que le doy. Imagínense que el Señor venga ahorita, suene la trompeta y ¡tará! Y viene el Señor por su iglesia y somos levantados. Pero ¿será que todos nos levantamos? O sea, usted puede decir ahorita amén, gloria a Dios, aleluya, saltar de emoción, tirar la silla, tirar el libro, tirar lo que sea, ¿verdad? Pero la realidad entre Dios y usted la conoce. Las palabras que usted dice, usted las conoce. Por eso las palabras tienen su forma de ser. Por eso hoy, hermanos, la forma de hablar de esto lo dicen los enseñantes, la forma de hablar en una persona se define en el método que esta persona tiene de lectura. Los maestros le dicen a los niños, si usted hace que el niño lea, el niño va a tener una expresión mejor. Pero usted a veces se le nota que no lee la Biblia por cómo habla, por cómo se expresa. Se le nota a veces. Por eso, ya se lo dije al inicio, ¿cuántos se unen al reto? Leer la Biblia en todo el año. Por eso de repente si cualquiera, ¿verdad? Ya sea mis hermanos, que el Señor les va a dar la oportunidad que estén dando un mensaje acá y su servidor ahí escuchándoles. O sea, puedan escuchar que de repente diga, así hermanos, como hemos leído en estos días en Génesis, ¿verdad? Y usted comienza a decir, imagínense, yo me detuve a pensar en algo en estos días. Cuando estaba leyendo en Génesis, cuando ya había cesado el diluvio. Y dice que Noé mandaba animales, mandó un cuervo y no regresó. Mandó una paloma y esa sí regresó. Mandó otra vez la misma paloma y regresó con una ramita de olivo, dice la escritura, ¿verdad? O sea, eso denotaba que ya había tierra. Pero dice la escritura esto, Noé no abrió la puerta hasta que Dios le dijo. Obediencia, hermanos. Yo dije, capaz nosotros la abrimos. Ya hay rama, vámonos, hermanos, ya. Vámonos, y si hay alguna posita ahí vamos a bañarnos porque ya nos aguantamos este olor a, si hay camellos, hay olor a camello el que andamos, hermano. Noé se mantuvo íntegro hasta lo último, hermano. Ahora cierro paréntesis. Y si Dios ahorita, hermanos, a ver a los libros de lo que nosotros hablamos, ¿usted de cuáles es? Póngame otra vez el versículo, hermano, que estaba, por favor. ¿Usted de los que le sirve o de los que no le sirve al Señor? El 18 creo que era, ¿verdad? ¿Usted de los que le sirve o de los que no le sirve al Señor? O sea, ese día, hermano, se va a distinguir quién era el que realmente le servía al Señor. Que realmente quién era aquel que le servía al Señor. Porque aquel que no le sirve al Señor solo es una apariencia. Comienza, hermano, es que la Biblia no se equivoca cuando dice, por sus frutos se van a conocer. Los frutos que ustedes producen les van a dar a conocer lo que son. Si usted le tocó ser árbol de mango, gloria a Dios, de mangos. Si le tocó ser arbolito de coco o palmera, de cocos. Si le tocó ser árbol de limón, de limón.
Si buena es la limonada, hermanos. ¿O no les gusta la limonada? Me van a decir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, los que le servimos a Dios. Por eso el próximo domingo vamos a presentar a los servidores, los nuevos del 2026. Todos los que vamos a estar trabajando el 2026. Y hay de alguno de ustedes que se tire del barco, hermano. No los voy a dejar en paz. Con los carabineros los voy a traer y les voy a decir: dele todo al Señor, porque el Señor le ha dado la vida eterna, el Señor le da la salud, el Señor le da la fuerza, el Señor le ha dado a sus hijos, a su casa, a su esposo, sus documentos, y si no los tiene, pues el Señor se los va a dar. Pero hay que servir al Señor, hermanos. Por eso dice acá: vale la pena servirle al Señor. Afligidos, angustiados, en tribulación, estemos como estemos. Pablo dijo: ¿quién? Oiga esto, con esto termino. ¿Quién nos separará? Dijo Pablo. Oiga, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, iglesia. Nadie, porque Él nos ha amado con amor eterno. Los que no le sirven al Señor son los que Dios no ha elegido. Por eso se recuerda el salmo que leímos al inicio. Salmo 65:4, ¿qué decía? Y los que el Señor eligió están en su casa. Los que no, pues no están. Claro, hoy no están unos por trabajo, pero van a estar el miércoles. Y los que no están el miércoles van a estar el domingo. Pero usted no se vaya a caer el miércoles, oiga, porque vamos a hablar de una doctrina muy bonita: Satanás y los demonios. Claro, para que usted conozca eso. Pero el hecho, amada iglesia, es que tiene que verse una diferencia. Que cuando alguien lo vea a usted por la calle y cuando se presente un problema, con sus palabras le digan: tú eres cristiano, tú eres cristiana. No le va a decir a usted: no, yo no soy cristiana, soy Cristina, le va a decir. Que nuestras palabras, iglesia, denoten si le servimos al Señor. Recuerda el tema: están los insolentes y los que le temen al Señor. Los que le temen al Señor le temen en todo, hermanos. Tienen ese temor de decir: no, no le puedo fallar a mi Cristo. No le puedo fallar al Señor, pero ni con una palabra. No le puedo fallar a mi Señor, pero ni con una mirada. No le puedo fallar al Señor ni con lo que oigo. No le puedo fallar al Señor ni con lo que expreso. Porque cuando le fallamos al Señor, el Señor Jesús dijo: el que no está conmigo está en mi contra. El que está conmigo, dijo el Señor, conmigo está. Por eso dijo allá Santiago: cualquiera que se constituye amigo de Dios es enemigo del mundo. Y aquel que es enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, amada iglesia, definámonos este inicio de año. Seamos de aquellos que temen al Señor. Que usted diga: no puedo, no me interesa pecar, no me interesa fallarle al Señor, porque aún hasta con nuestra boca podemos fallarle al Señor. Con nuestras bocas, con nuestros pensamientos. Pero hoy el Señor nos dice: seamos de esos, porque un día el Señor nos llevará delante de su presencia y el Señor abrirá el libro de la vida y va a decir: fulano de tal. Usted va a levantar su mano y va a decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Te costó? Le va a decir el Señor. Mucho le va a decir usted al Señor. Pero el Señor le va a decir: no te preocupes, sin mí no lo hubieras logrado. El Señor le dirá: Señor, le dirá a usted: Señor, pero yo no hice nada más que ir a la iglesia. Y quizás, Señor, yo solo ayudaba a limpiar, o yo solo ayudaba a dar un vaso de agua, o yo solamente daba quizás, Señor, un pequeño fasoleto a los hermanos. El Señor le va a decir: siervo amado, sobre lo poco me serviste. Oiga, sobre lo poco me serviste, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esos son los que temen al Señor. Esos son los que temen al Señor. Los que no le temen, no les importa, hablan y hablan y hablan y hablan. Pero los que temen al Señor, los que temen al Señor,
guardan su palabra, aman, cuidan y respetan. Tienen la imagen de Cristo plasmada en ellos. Entre más leamos la Escritura, más nos vamos a parecer al Señor, iglesia. Que este 2026 que estamos iniciando podamos definir nuestra personalidad y ser de los que temen al Señor. Amén y amén. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos y que juntos oremos al Señor y le digamos: buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia.